Listo. Entonces la clase de hoy es una clase que complementa la clase de anticuerpos, eh, sobre todo porque nos enfocamos principalmente a lo concerniente en el enlace entre antígeno y anticuerpo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque recuerden que los enlaces antígeno-anticuerpo son enlaces de tipo no covalente, mientras que los enlaces de, por ejemplo, que se dan, enlaces peptídicos que hay inmersos en la misma molécula en el anticuerpo, entre las cadenas livianas y las cadenas pesadas, son enlaces covalentes, o sea que son enlaces mucho más estables que la unión antígeno-anticuerpo. Recuerden que las inmunoglobulinas pueden estar inmersas en tres formas en los organismos. Puede estar, por ejemplo, dentro de las membranas, y cuando está dentro de las membranas, localizada como un verdadero receptor, ellas tienen la capacidad de ser sintetizadas con un nuevo dominio proteico, en este sentido. Entonces, este dominio proteico se denomina un dominio transmembranal. Gracias a esto, los linfocitos B sintetizan estas moléculas. Una molécula, una cadena larga, puede tener aproximadamente unos 50 kilodaltons, mientras que las cadenas livianas pueden tener aproximadamente unos 25 kilodaltons. Entonces, cuando ustedes suman dos cadenas de 25 kilodaltons más dos de 50, estamos hablando que una inmunoglobulina G puede estar alrededor de un peso molecular de 150 kilodaltons en promedio. Eh, las inmunoglobulinas también pueden ser sintetizadas sin ese dominio transmembranal. Miren ustedes acá en este diagrama. Entonces, un gen puede sintetizar los dos tipos o llevar la información para la síntesis de los dos tipos de inmunoglobulinas, con y sin dominio transmembranal. Recuerden que en la naturaleza se ha demostrado que un gen puede producir un sinnúmero o diversos tipos de proteínas diferentes. No necesariamente tiene que ser una única y exclusiva proteína. Por eso, en el DNA humano, por ejemplo, tenemos 25.000 genes que ya han sido demostrados que pueden producir alrededor de más de 100, 110.000, 120.000 proteínas diferentes. Listo. Entonces, esta molécula que está acá pesa 150 kilodaltons y esta es otra inmunoglobulina G que está libre en la circulación. La diferencia es que esta tiene este dominio transmembranal precisamente para ejercer un accionar muy importante, que es desencadenar mecanismos de señalización interna. Me explico. Cuando yo les hablo de señalización, si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, y es bastante curioso, ponen signal pathways o vías de señalización celular. Se van a dar cuenta que les va a salir unos cuadros enormes, grandísimos, que incluso podrían, a letra pequeña, llenar una valla y no llenarse. Las vías de señalización son, eh, digamos, el resultado de estudios. Muchos de ellos son hipótesis, porque nadie ha visto en un video todo un proceso de vías de señalización desde el comienzo hasta el final. Entonces hay mecanismos, por ejemplo, para inferir ese tipo de procesos, cómo las proteínas pueden adaptarse por diferentes tipos de mecanismos químicos internamente. El fin último de las vías de señalización es producir algo interno dentro de la célula. Entonces, en el caso de las inmunoglobulinas, cuando reconocen a un antígeno y se ligan dentro de una membrana, por ejemplo, una inmunoglobulina E, que puede estar inmersa en una membrana de los basófilos y mastocitos, principalmente como receptor, puede por acá, por ejemplo, percibir un gránulo de polen, y a este nivel lo que va a hacer la fracción cristalizable, que recuerden que se llama fracción cristalizable es porque cuando se descubrió era una zona, o los primeros descubrimientos que se hicieron por allá por 1950, era una zona que tenía esa propiedad de cristalizarse. Pero cuando está inmersa esta inmunoglobulina
en las membranas, de aquí en adelante comienza a desencadenarse una serie de procesos y de activaciones diversas. Entonces la inmunoglobulina lo que hace es mm, estimular los procesos de señalización interna, ¿sí?, que se dan como resultado principalmente el acople de la unión antígeno-anticuerpo. Eso es muy importante. O sea que la inmunoglobulina no solo tiene función de acople a los patógenos, sino que también tiene procesos, por ejemplo, de promoción en vías de señalización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una célula está malita, está muy afectada, por ejemplo, por una malformación en el DNA, es decir, un cáncer, por ejemplo, rápidamente tienen que llegar mecanismos precisamente para destruir esa propia célula. Muchas veces las células que son propias pueden ser un problema, ser reconocidas como extrañas o como anormales, porque gran parte de las moléculas externas de esas células son endógenas. Por lo tanto, cuando una célula se encuentra afectada, por ejemplo, puede ser promovida la vía de señalización de la apoptosis celular, es decir, del suicidio celular, gracias al acople de la fracción cristalizable dentro de la membrana, que permite precisamente dentro de esa célula promover eh, resultados como por ejemplo la apoptosis, la fagocitosis y otro tipo de mecanismos. También, por ejemplo, el reclutamiento de citoquinas en el sitio de la inflamación o de acople antígeno-anticuerpo. Entonces, una inmunoglobulina, recordemos en la clase pasada que habíamos hablado de 5 inmunoglobulinas en mamíferos más una inmunoglobulina en aves que procede principalmente en la albúmina de los huevos y que se supone que es la inmunoglobulina que puede proteger al feto, bueno, al feto no, al pollito que se encuentra inmerso dentro del huevo. Lo que yo quiero que ustedes miren es que las inmunoglobulinas, a pesar de ser 5 familias, presentan también algunas de ellas subfamilias. Aquí está Elvis, vean a Elvis, yo no sé si se acuerdan de Elvis, que mantenía conmigo en la universidad. Aquí siempre me acompaña en las clases, es todo lindo, sino que ya está viejito, entonces se ha vuelto muy consentido, se ha vuelto muy mimado. Bueno, la inmunoglobulina tiene 2 familias, una familia que se denomina la familia o el subfamilia 1 y 2, y la inmunoglobulina E tiene 4 subfamilias. ¿Por qué esto es importante? Porque, es decir, en realidad nosotros tendríamos que hablar no de 5 tipos de inmunoglobulinas, digamos humanas, sino que tendríamos que hablar de 5 tipos conjuntamente A y G con 4 y 2 subfamilias, perdón, 2 y 4 subfamilias, digamos, dependiendo de cada una de las inmunoglobulinas. ¿De qué dependen estas subfamilias? Principalmente de la conformación proteica de la cadena pesada. La cadena pesada puede tener una serie de cambios muy pequeños, pero generalmente gran parte de esta cadena pesada es constante, por eso se llama región constante. Sin embargo, no todas las IgG son iguales, por eso es importante tener en consideración este asunto. Bueno, si nosotros ya vemos las 5 inmunoglobulinas, vemos que hay una serie de diferencias incluso en el número de dominios proteicos, en la conformación, digamos, del número de epítopos, en la conformación estructural, molecularmente hablando. Entonces, tenemos estructuras monoméricas que comprenden inmunoglobulina G, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. Recordemos que la inmunoglobulina D, vamos a hablar muy poco de ella, es una molécula que podría ser considerada, por ejemplo, vestigial. Tiene o ha sido, digamos, descubierta por medio de procesos de investigación, pero algunos autores confirman no, o hipotetizan que es factible que esta inmunoglobulina, pues en este momento que funcione en tan pocas cantidades, que haya tan poquito en el organismo, que digamos, incluso pueda no ejercer una acción determinada. Como es tan limitada en los organismos,
Se sabe muy poco exactamente qué es lo que puede hacer. La inmunoglobulina G es quizá la inmunoglobulina considerada más importante porque es la más constante, la que se encuentra en mayores concentraciones, y la inmunoglobulina G, recuerden que puede estar de esta forma o también puede encontrarse inmersa en las membranas. Pero a diferencia de esta región bisagra, que recuerden que las proteínas pueden ser alfa hélices o láminas beta, es la conformación tridimensional que portan las proteínas con fin de por ejemplo, de buscar, de poseer enlaces que les permitan de alguna u otra forma ser funcionales. Entonces, esta inmunoglobulina E, recuerden que es la inmunoglobulina que media la inflamación o los procesos de inflamación, pero a nivel de, principalmente a nivel de procesos de tipo alérgico. Entonces la inmunoglobulina E es la que media y la que potencializa el accionar de los mastocitos y basófilos. Cuando hay rinitis, hay un aumento exacerbado en la producción de inmunoglobulina E, y lo que va a hacer es reclutar rápidamente mastocitos y basófilos que degranulan histamina, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos en los senos paranasales, y eso es lo que causa, digamos, esos síntomas molestos de la rinitis. La inmunoglobulina A es una estructura que puede estar unida gracias a este péptido que se denomina la cadena join en inglés o la cadena J. El accionar de la inmunoglobulina A se da principalmente gracias a un proceso de acople con unos receptores y a un fenómeno que se denomina la transitosis, que ya lo vamos a ver. Entonces la cadena J lo que le permite o le confiere a esa inmunoglobulina A es precisamente tener mayor movilidad, mayor estabilidad, con el fin de reconocer un mayor número de antígenos en estas zonas hipervariables. Entonces el inmunoglobulina A puede hacer un dímero, porque vamos a tener 4 zonas de acople, son 2 moléculas diferentes, mientras que aquí una inmunoglobulina M, que recuerden que la inmunoglobulina M es una molécula muy grande de aproximadamente 900 kilodaltons, porque ustedes tienen que sumar no solamente las moléculas, sino los enlaces de esas moléculas, entre esas la cadena J. 15 kilodaltons aproximadamente tiene esa cadena J de peso molecular. A diferencia de la inmunoglobulina A, que actúa sobre todo en algunas mucosas, en el proceso de transitosis, inmunoglobulina E, que media procesos de inflamación por alergias o presencia de parásitos, por ejemplo, la inmunoglobulina G, que es la más constante y que es la más específica, la inmunoglobulina E tiene tiene muchísima avidez porque busca con 10 zonas de reconocimiento antigénico diferentes cómo acoplarse y cómo reconocer un posible microagresor. El problema es que la inmunoglobulina M no solo es menos concentrada que IgG, sino que tiene menor capacidad de afinidad por los antígenos, pero sí tiene una mayor avidez por los mismos. Es como si usted tuviera una llave maestra, siempre lo he dicho así, haciendo esa analogía. En cambio, la IgG sí es una inmunoglobulina propia, específica de un antígeno, que tiene mucha afinidad, pero que no tiene tanta avidez como si lo puede tener IgM. Eso es lo que nosotros vemos en una molécula. Cada bolita que ustedes ven aquí son enlaces químicos, son péptidos. Un momento, chicos. Entonces, los sitios de unión entre antígeno y anticuerpo, en realidad la molécula no es como en forma de Y, la molécula es como en forma como de T, es como con los brazos así abiertos. Y gracias a esa región bisagra, pues la molécula tiene la capacidad de irse hacia un lado o hacia el otro, con el fin de reconocer antígenos que pueden estar, por ejemplo, en posiciones diferentes.
Lo interesante del asunto es que en esta pequeña zona, que si hacemos la analogía serían como los dientecitos de la llave, solamente corresponde a un tamaño de aproximadamente, en promedio, 10 aminoácidos. Eso es muy pequeño. O sea que cuando hablamos que el antígeno, perdón, que el anticuerpo va a reconocer a un antígeno, lo reconoce pero desde una zona muy chiquitica, que se denomina el epítopo. Nosotros, en los anticuerpos, esta región o esta zona de reconocimiento específico que encaja perfectamente con ese epítopo como si fuera una llave para un candado, se denomina parátopo. Parátopo. Y estos enlaces que se dan acá son enlaces muy interesantes porque son enlaces no covalentes, que ya los vimos en la práctica, pero los vamos a volver a repetir, digamos, aquí en estos diagramas de libros. No se asusten con esta imagen, esto es simplemente para mostrarles a ustedes que las proteínas tienen diferentes tipos de conformaciones, que pueden tener estructuras primarias, estructuras secundarias. Las estructuras terciarias, por ejemplo, ya son moléculas, son estructuras secundarias, pero plegadas. Cuando se da este grado de plegamiento, pueden ocurrir enlaces químicos entre esas moléculas, entre esos plegamientos. Estas moléculas, las estructuras cuaternarias, son moléculas enormes, difíciles de sintetizar in vitro, que, por ejemplo, ahí están las topoisomerasas, por acá está una pequeña helicasa inmersa en todo este asunto. Entonces, si ustedes ven, las proteínas tienen muchos tipos de conformaciones. Y eso es importante, ¿en qué sentido? Que ustedes pueden asumir que algunas proteínas que se encuentran, por ejemplo, inmersas en los antígenos de un microagresor, por ejemplo, una bacteria, de un virus, esas proteínas muy pequeñitas que son reconocidas, por ejemplo, antigénicamente, pueden tener plegamientos, y al tener plegamientos pueden tener o mayor afinidad para ser reconocidos por parte de anticuerpos o menor afinidad a los mismos. Entonces, por ejemplo, esto es una proteína, o sea, asumamos que toda esta línea que está acá, puede ser, por ejemplo, esta línea que está acá, ¿cierto? Es la misma cosa, son moléculas una detrás de otra, sino que aquí no está esquematizado. Y lo que sucede es que cuando esas moléculas se comienzan a volver muy grandes, se comienzan a plegar y un anticuerpo puede reconocer generalmente un sitio que tenga afinidad con el anticuerpo, que ya haya memoria inmunológica. No reconoce a la totalidad de la bacteria, no reconoce ni siquiera la totalidad de ese lipopolisacárido, ese ácido teicoico, ese ácido lipoteicoico, no. Reconoce solamente un pedacito de esa bacteria. Entonces ese pedacito puede estar esquematizado en este diagrama como en color azul. Esto puede ser, por ejemplo, un antígeno que tiene plegamientos y, muy importante, que puede hacer por esos plegamientos enlaces entre zonas de reconocimiento antigénico, como en este caso. Miren, por ejemplo, aquí hay proteínas que están muy lejanas, por acá de estas, pero resulta que entre estas y estas se hizo un enlace, un puente disulfuro. En cambio, por ejemplo, esta que está muy cerquita a esta, porque miren que si ustedes siguen la línea, pues seguiría por acá la proteína, aquí no hay enlaces. Esa es una de las propiedades que tienen las proteínas, pues como hablándoselos a ustedes de manera coloquial. Entonces un anticuerpo se puede localizar acá, se puede pegar aquí, pero el mismo anticuerpo se puede también pegar aquí, con su otro bracito, ¿sí? Eso le permite, por ejemplo, a los epítopos tener diversos, o una especie de clasificación. Los epítopos lineales son los epítopos que básicamente un anticuerpo reconoce, gracias a su parátopo, de manera específica, en proteínas que se encuentran de manera lineal, no plegado.
En cambio, un epítopo conformacional, ya cuando esta proteína se pliega, comienza a hacer como un ajuste ahí de enlaces, el anticuerpo se puede ligar acá y se puede ligar acá. Entonces, a pesar que este pedazo está muy lejano de este, los anticuerpos pueden reconocer estos dos sitios básicamente por reconocimiento antigénico o por cercanía, por desarrollo de algunos tipos de enlaces entre estas dos porciones. Esos epítopos se denominan... ¿El epítopo Sí, está en en el antígeno o en el anticuerpo? vea. Le vamos a mostrar una foto ya mismo, pero para que me entienda mejor. Un momento, yo voy a mostrar acá. Es que chicos, vea, hay dos tipos de clases de inmunología. Hay una clase que es light, que es muy gráfica. Bueno, hay otras clases de inmunología que son pesadas. ¿Listo? Esta es una de las clases que yo considero que son medianamente pesadas. A ver, yo les muestro un diagrama rápidamente. Este está muy lindo. Vamos a mirar a ver si me lo deja abrir. Vamos a mirar acá. Imágenes. Este dibujo está muy lindo. Yo creo que esto se los puedo enseñar perfectamente. Pues es un dibujo en 2 dimensiones que acabo de encontrar en internet, pero me parece que está muy fácil de explicarle su pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces miren pues. Esta es la molécula, el anticuerpo. Este es el antígeno que puede, perdón, este puede ser, por ejemplo, una bacteria. El antígeno puede ser, por ejemplo, cualquiera de estas estructuras que tiene color. Y el epítopo es solo esa estructura del antígeno que es capaz de ligarse sobre un anticuerpo específico. O sea que una bacteria puede tener diversos antígenos diferentes, miren, y cada antígeno puede tener diversos epítopos diferentes también. Bueno, es que este dibujo tampoco es que esté muy claro. Pero un antígeno, por ejemplo, un antígeno puede ser una estructura grande, un ácido lipoteicoico, fuera de la membrana de una bacteria gram positiva. Esa proteína, por ejemplo, es grande, está afuera. Como está afuera, es más fácilmente reconocida que si fuera una bacteria, por ejemplo, intracelular. Ese es uno de los problemas con algunos tipos de bacterias, como por ejemplo Ehrlichia. Ehrlichia carece de patrones moleculares que permitan el reconocimiento por parte de los anticuerpos. Entonces, como no tienen patrones moleculares asociados a patógenos, ¿cierto? O PAMPs también se llaman, digamos su sigla de patrones moleculares asociados a patógenos, es como si fuera una puerta sin chapa, para que me entiendan. Hay bacterias que sí son mucho más fácil reconocibles. Entonces, los antígenos son estos colorcitos, que son moléculas grandes, pero solamente esa zona de reconocimiento que se llama el epítopo, son pequeñas zonas de tamaños de 10, 12 aminoácidos en promedio. Y ese tamaño tan chiquito tiene una razón de ser, que lo vamos a ver en una clase más adelante, que es básicamente, o esos anticuerpos se sintetizan, son fabricados por los linfocitos B, pero es con la información que le lleva el linfocito T de ese pedacito, de esa pedacito que debería ser reconocido por parte de los anticuerpos. Entonces comienza a fabricar llaves, anticuerpos, para reconocer esos pedacitos, esos epítopos, nada más, epítopos. Bueno, Profe, sí, el anticuerpo tiene en su zona hipervariable una estructura que se llama el parátopo, que es la zona donde va a encajar de manera específica y se va a ligar por medio de enlaces no covalentes al epítopo bacteriano o viral, ¿cierto? Es que el epítopo puede ser de un microagresor, no necesita ni siquiera ser patógeno. Por ejemplo, usted sale a la calle y usted no es alérgico, pero recibe una molécula de polen. Esa molécula de polen tiene que de alguna otra forma salir, porque es una molécula extraña. En las personas que no sufren de alergia, normalmente esa molécula de polen puede ser fagocitada, por ejemplo, por mastocitos y basófilos normalmente.
¿quién media esa ligación entre epítopo del polen y parátopo del anticuerpo? Los enlaces químicos que se dan como resultado precisamente del acople. Esto sucede principalmente, pues puede suceder en cualquier lado, en la sangre, en los tejidos, pero este acople sucede principalmente en los ganglios, muchachos. Los ganglios son sitios donde hay una gran cantidad de linfocitos B que busca precisamente el reconocimiento por parte de esos linfocitos B de un sinnúmero de patógenos. Por eso es que cuando ustedes están enfermos o un perrito está enfermo, los ganglios aumentan de tamaño. Ellos tienen que aumentar de tamaño precisamente para que el acople antígeno-anticuerpo aumente. Entonces, cuando hay un proceso gripal, aumenta de tamaño porque hay un aumento también en el número de linfocitos que tienen que producir anticuerpos y que tienen que liberar anticuerpos a circulación. Por eso, algunas veces, algunas personas que sufren enfermedades infecciosas, o por ejemplo es un indicador en la medicina veterinaria, es tocar, palpar el tamaño de los ganglios, revisando derecho e izquierdo, comparando los tamaños, porque es la forma de mirar, por ejemplo, si hay una infección cercana a una zona o una porción anatómica en particular. ¿Listo? ¿Sí le quedó clara la pregunta? Perdón, la respuesta. Parátopo de los anticuerpos, epítopo de los antígenos. ¿Listo? Básicamente esa era la respuesta, pero quería explicártelo al detalle. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con nuestra clasecita. Aquí lo podemos ver mucho mejor incluso. Miren este esquema. Pensemos que una molécula, un anticuerpo es muy pequeñita. O sea, estamos hablando de tamaños nanométricos. Y una molécula o un anticuerpo es mucho más pequeña que un virus. Los virus más pequeños, como por ejemplo los parvovirus, que son de los más pequeños, pueden ser estructuras de aproximadamente 20 nanómetros. Eso solo se puede observar bajo microscopía electrónica. Entonces, cuando usted tiene un anticuerpo como este, miren aquí se ven los glúcidos, las cadenas pesadas, las cadenas ligeras o livianas, son las bisagras, los puentes de disulfuro, los enlaces de disulfuro. Bueno, esta zona hipervariable encaja no con la totalidad del antígeno, esto puede ser por ejemplo una proteína de membrana de una bacteria cualquiera, o sea que la bacteria sería enorme, la bacteria se sale de esta diapositiva. Hace rato se salió de esta diapositiva la bacteria, porque la bacteria es muchísimo más grande que esto. Un virus es más grande que esto, es mucho más grande que esto. Esto es una porción, una fracción de la bacteria o del virus. Entonces este antígeno, que puede ser uno de los más comunes, y se los van a hablar mucho en microbiología, el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es reconocido precisamente esos glúcidos, esos azúcares, a este nivel, en esta zona. Chicos, un momento. ¿Ven para acá? Eso. Bueno. Él dice, hasta acá. Es que se despertó mi hijo, entonces estoy aquí con los dos, lo estoy cargando a los dos. Ven para acá. Él dice, ven para acá. Ven para acá. Échese acá. Ven para acá, amigo. Eso, échese ahí. Okay. Listo. Bueno, chicos, entonces es importante de este diagrama que ustedes vean o tratemos de mirar este pedacito nada más. Recuerden que la clase pasada, no se asusten con este dibujo, esto es lo que sale en los libros, pero nosotros en la clase pasada, en el laboratorio, vimos cómo eran esos enlaces de interesantes. Entonces aquí estamos hablando del antígeno, de la zona del epítopo del antígeno, y aquí estamos hablando del anticuerpo en la zona del parátopo del anticuerpo. Y esas zonas, entre antígeno y anticuerpo, son zonas donde hay enlaces químicos no covalentes. Entonces tenemos los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Aquí hay compartido básicamente un hidrógeno entre estos grupos, entre estas cadenas químicas. Los enlaces iónicos son enlaces que aprovechan precisamente la
divergencia de cargas. Entonces un catión se une a un anión y básicamente eso es lo que sucede. Y las fuerzas o las interacciones hidrofóbicas están muchas veces inmersas en estas nubes electrostáticas que se denominan interacciones de Van der Waals, que tiene que ver mucho sobre todo también con reacciones de tipo química, las reacciones hidrofóbicas. Si no estoy mal, hay bueno, esta molécula que ustedes ven acá, que ya la habíamos visto, aquí están entonces las funciones que también ya las habíamos visto, ¿cierto? Vuelvo y repito, funciones biológicas, expresión de genes, activación de vías de señalización y promoción de citoquinas. Lo que vemos acá es básicamente un cuadro que nos muestra, de alguna forma esquematizada, los tamaños moleculares, las constantes concentraciones que hay de los diferentes tipos de inmunoglobulinas a nivel sérico. Entonces tenemos, por ejemplo, inmunoglobulina G, recuerden que hay cuatro subfamilias, y cada subfamilia tiene un peso molecular, y esta es la concentración sérica, que si ustedes suman 9 más 3 más 1 más 0.5, pues IgG tiende a ser la proteína o la molécula más concentrada en la sangre. Mientras que IgD, por ejemplo, apenas hay indicios a nivel de laboratorio. IgE se encuentra, recuerden, inmersa algunas veces en procesos alérgicos. IgM, que es la grandotota. Bueno, quiero que miren esto acá para que me entiendan lo que vamos a ver a continuación. Todo lo que ustedes ven acá son receptores. Estos receptores, algunos de ellos se encuentran en mastocitos, en basófilos, en linfocitos, en epitelios intestinales, etc. Entonces, por ejemplo, el receptor de poliinmunoglobulina, así se llama, está en la mucosa intestinal, en el epitelio de los adultos, y ya les voy a decir por qué. Un anticuerpo se liga a un antígeno, y ese anticuerpo lo que hace es tratar rápidamente de llegar a la zona o a una célula, o reclutar una célula fagocítica y acoplarse a esa célula fagocítica de estos receptores. No se los tienen que aprender, no me parece que sea relevante a nivel de pregrado. Este receptor es muy importante, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, cuando una inmunoglobulina A, por ejemplo, ustedes se van a la calle, compran una empanada, la empanada se la compran a las 6 de la tarde, muchas veces, por ejemplo, ustedes llegan al sitio donde se van a comer la empanada y porque tienen mucha hambre, pero en el sitio vacío y las empanadas las hicieron por la mañana, entonces las pusieron como unos hornitos ahí. Muchachos, esas estufas donde calientan las empanadas y otro tipo de cosas, manejan temperaturas muy constantes, generalmente a 37, 38 grados centígrados, que es la temperatura en la que se maneja, por ejemplo, a nivel de laboratorio esas estufas incubadoras, porque es la temperatura corporal y es la temperatura en la que crecen los microorganismos potencialmente patógenos para nosotros o para un número alto de animales domésticos. Entonces, si usted se come una empanada, por ejemplo, con Clostridium perfringens, que lleva desde las 7 de la mañana, la hicieron y está hasta las 6 de la tarde ahí en un hornito, lo que usted está haciendo es promover la replicación bacteriana, porque es como si usted pusiera una empanada dentro de una estufa incubadora de laboratorio. Es una temperatura ideal para la estimulación en la replicación bacteriana. Entonces, por favor, muchachos, a comer empanadas frescas, generalmente. Lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que cuando hay una infección, por ejemplo, de algún tipo, después de haber consumido algo, mucha parte de los antígenos que nosotros estamos en contacto todos los días, el ingreso es la ingesta de alimentos.
Obvio, pues es que en la ingesta de alimentos usted puede recibir una cantidad de cosas, incluso coronavirus. Entonces, las inmunoglobulinas A son las que nos protegen a nosotros precisamente de esas bacterias, de esos virus que ingresan con los alimentos, precisamente porque ellas tienen la capacidad de adherirse al receptor de la poliinmunoglobulina G que está en las células epiteliales del tracto digestivo y se da un proceso de, digamos, de acople, se hace una vesícula, esta vesícula generalmente se forma con los mismos fosfolípidos de membrana de estas células endoteliales, y finalmente esta vesícula sale y hace un proceso completo de un paso del lado de la célula hasta el lumen intestinal, por eso se denomina transitosis, porque transita la inmunoglobulina por todo el citosol de estas células epiteliales y no les pasa absolutamente nada, no son destruidas por procesos fagocíticos. ¿Por qué? Porque primero esta vesícula lo protege de los lisosomas y de las enzimas propias que pueda tener esta célula, y segundo, esta molécula queda acoplada precisamente a la inmunoglobulina, dándole o confiriéndole resistencia y capacidad de aguantar el medio hostil adverso al que se va a encontrar cuando salga el lumen intestinal. Porque este espacio es tan ácido, es que muchachos piensen, el pH ácido del tracto digestivo de un perro es más ácido que un limón. O sea que aquí prácticamente muere todo por el proceso, por la acidez del tracto digestivo. Pero algunas veces esas bacterias, como por ejemplo enterobacterias, algunas bacterias clostridiales, que es lo que más causa, por ejemplo, enfermedad digestiva en los animales, en los perros sobre todo, porque son muy necios, la molécula sale y gracias a esta excisión enzimática, o escisión también se puede decir enzimática, de la poliinmunoglobulina, pues aquí va a haber un mecanismo de resistencia a la molécula que va a permitirle su proceder inmunológico y resistir a ese medio hostil adverso ácido que se va a encontrar a este espacio, ¿cierto? Es bastante interesante ese proceso. Más adelante creo que vamos a ver un poquito más sobre transitosis, pero por lo pronto vamos a dejar así. Bueno, entonces, la fagocitosis, que es mediada por las inmunoglobulinas, puede ser promovida miles de veces gracias al accionar de estas moléculas. Las inmunoglobulinas pueden irse directamente sobre un antígeno y producir la destrucción de ese antígeno mediado por proteínas que hacen parte de otro sistema que vamos a estudiar más adelante, que se denomina el complemento. El complemento hace en este antígeno o en esta bacteria una serie de huecos que se denominan complejo de ataque a membrana o sistema MAC por sus acrónimos en inglés, que lo que hacen básicamente es hacer huecos en las membranas para que el medio externo y el medio interno queden, digamos, en contacto y las bacterias o las estructuras a las que ataquen el complemento se produzca una lisis o una crenación de las bacterias o del patógeno en general. Bueno, pero los anticuerpos también pueden dar como resultado dos procesos. Uno, una mediación por parte de células que hacen parte de la inmunidad innata, es decir, inmediata, y esta mediación tiene que ver con el accionar inmunológico, sobre todo con la liberación de algunas enzimas de estas células como la NK, como los linfocitos, los citotóxicos también pueden producir no solo degranulación, sino daño en esos agresores. Y la otra es que los anticuerpos pueden promover, gracias al reclutamiento de algunas células de tipo fagocítico, valga la redundancia, la fagocitosis. Entonces el anticuerpo se acopla, hay una síntesis del citoesqueleto de actina, entonces lo que va a haber es una formación de unos pseudópodos, así como ustedes ven en esta diapositiva, y esos pseudópodos envuelven al antígeno
conjuntamente con la bacteria, conjuntamente con el virus, con el fin de proceder con la fagocitosis, con la destrucción del patógeno y con el reciclaje de algunos componentes precisamente que van a permitirle a las células tener una memoria inmunológica. Y de aquí empieza entonces, después del proceso de fagocitosis, un tema muy lindo, y no se asusten con el nombre, que se denomina el complejo mayor de histocompatibilidad, que es un proceso o es un sistema muy interesante en la naturaleza cuando fue descubierto, y hoy en día incluso hay vacunas que están siendo diseñadas precisamente con ese fin, con el fin de buscar que sea el complejo mayor de histocompatibilidad el que promueva el resultado del reconocimiento antigénico por medio de péptidos que sean fácilmente adaptados por este complejo mayor de histocompatibilidad, que es una serie de proteínas que también vamos a ver más adelante. Pero es muy bonito, realmente es hermoso, es bellísimo pensar que en una célula pueden ocurrir tantas cosas. Entonces, en conclusión, pues sí, no utilizando ya muchas palabras, los anticuerpos pueden eliminar mediado por complemento los microagresores, la eliminación básicamente por células NK o linfocitos B citotóxicos de algunos microagresores o células también que estén, digamos, mal conformadas, células, por ejemplo, en estados apoptóticos o células lisadas o dañadas por alguna razón, y promoción de la fagocitosis. Esto es muy importante, porque es que, insisto, este fagocito puede fagocitar solito, sí, pero gracias a los anticuerpos, la potencia de esa fagocitosis se da miles de veces por encima, a como si el fagocito lo hiciera solito. En realidad los anticuerpos ayudan mucho, mucho, mucho en este tipo de procesos. Bueno. Chicos, preguntas. Miren que la clase de hoy es cortica, ¿cierto? Pero es una clase que hay que ponerle mucha atención, es una clase, digamos, de ámbito bioquímico, ¿cierto? E incluso físico. Tienen que revisar muy bien cómo son los anticuerpos, esta es la base para todo. Y la próxima semana entonces empezaríamos a ver todo lo concerniente a, vamos a comenzar a ver tejidos, muchachos, tejidos que hacen parte de los procesos inmunitarios. Esa parte la íbamos a ver antes, pero yo me adelanté con la parte de anticuerpos porque creo que me va mejor explicándoles a ustedes primero cuál es la base de la inmunidad adaptativa para empezar otra vez de cero, y vamos a empezar desde la formación, donde se da la síntesis y donde se dan los procesos de maduración y acople entre esos procesos antígeno-anticuerpo. Entonces, como ustedes la próxima semana todavía van a estar muy ocupaditos en sus estudios, y yo sé que muchos de ustedes ya tienen, digamos, información y conocimiento sobre la histología, quizá para muchos de ustedes las clases que siguen o la próxima clase va a ser un recorderis de la clase de histología por ejemplo, de tejidos del sistema inmune o linfático. Entonces, vemos eso y después vamos a ver la clase de fagocitosis. Bueno, muchachos, entonces no siendo más,